Ya. Deberíamos tener algo así para la clase mascota. El init, el get, el set. Lo que vamos a hacer es... Me voy a ir copiando el código ahí. ¿Ya? Ya. ¿Cómo estamos? ¿Les fue bien con la mascota, no? ¿Lo tienen creado ya? ¿Sí? ¿A alguien le falta algo, no? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya. Ya, entonces mascota hecha con su get, con su set, get ID, get nombre, get edad, set edad. Y eso es todo lo que tenemos que tener en la mascota, ¿ya? Ahí debería estar estructurado. Solo nos falta una vueltecita sobre el principal y para eso necesitamos mirar un poquito de nuevo la estructura de esto. Ya, acá también, fijarse, principal tiene una relación con funciones, ¿ya? Acá hay una relación como de dependencia entre la clase principal y las funciones, y entonces la clase principal eh, requiere o ocupa las funciones. De hecho, sin ir más lejos, aquí dice, la clase principal tiene como atributo un objeto f de tipo funciones y tiene un método de ejecutar programa. Entonces, a ver, si acá se pillan con un atributo que dice, por ejemplo, f funciones, hay que poner un import. Porque la única manera yo de crear un objeto funciones dentro de la clase principal es haciendo un import de esto en la clase principal. ¿Ya? No hay otra forma. Porque en el fondo lo que te dice esto es que yo quiero crear un objeto funciones, pero para eso tengo que tener acceso a este código que está en las funciones. Y para eso hay que hacerlo vía un import. Profe, ¿por qué no podría hacer un símbolo de agregación? Porque es distinto el concepto, ¿cachai? Porque acá en realidad yo uso, ¿cachai? La función para ejecutar el programa. Pero acá, acá en el fondo la función o los métodos que están hechos acá están hechos a partir del uso de lo que va a ser de la mascota y del DAO. ¿Cachai? Es como distinto el concepto. ¿Ya? Además, ¿por qué? Porque además también una noción de cardinalidad, por ejemplo, dentro de las funciones yo puedo tener una o más mascotas creadas. ¿Cachai? Y también puedo llamar varias veces al DAO. ¿Cachai? Y después vamos a ver qué significa esto de aquí. Porque aquí también hay otra relación que vamos a tener que resolver y probablemente vamos a tener que ver otro import. ¿Ya? Entonces, la clase principal es la más fome de todas. Fueron funciones, import funciones. Tengo que importar las funciones. Y acá tengo dos formas de hacerlo. Con clases o sin clases. Pero hay que hacerlo con clases porque todo esto es orientación programada a objetos. Entonces, digo programación orientada a objetos. Entonces, acá vamos a hacer clase principal. El constructor. Y en el constructor vamos a poner self.f igual funciones. ¿Ya? Y tiene que tener un método que se llame ejecutar programa. Que lo vamos a bajar con un pass por ahora. ¿Ya? Ahora, esta clase principal es la que uno va, desde donde se va a iniciar la ejecución del programa. Entonces, para iniciar la ejecución del programa, primero tengo que decir p igual principal para crear un objeto principal y después tengo que decir p punto ejecutar programa. Y eso va a echar a andar el programa.
Puede ser reforma de la clase principal porque en el fondo de aquí yo rescato las funciones, creo la clase principal, el constructor me crea un objeto self.f funciones, tengo un método de ejecutar programa que aquí tengo que agregar algo, que ya lo vamos a ver, que es una línea que falta ahí. Y para poder ejecutar el programa P igual principal, se crea el objeto principal, P.ejecutar programa, se ejecuta el programa. Y de ahí ya se va a echar a andar todo lo que viene adentro. ¿Ya? Ya. Eso lo vamos a dejar ahí. Después vamos a agregar esta línea que falta acá porque es una línea. Pero primero hay que avanzar con el resto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo seguimos en esta cuestión? Porque aquí hay que tomar también una decisión y decir, bueno, pero ¿dónde sigo programando? ¿Ya? ¿Dónde sigo programando esta cuestión? ¿Ya? Entonces, antes de hacer las funciones que están acá en la clase funciones, porque aquí está el menú, el registrar, el listar, etcétera, lo primero que habría que hacer, o lo que se sugiere hacer, porque igual uno lo puede hacer de otra manera, pero lo que yo le sugiero hacer es armar el DAO. ¿Por qué? Porque la única forma de probar las funciones es teniendo un DAO que funcione. O sea, teniendo conexión a la base de datos. No saco nada con armar este programa, chiquillo, si no logro conectarme a la base de datos y crear, leer, actualizar y eliminar. Si esto no funciona, da lo mismo lo que hagamos en el resto del programa porque no vamos a poder crear las mascotas, no las vamos a poder guardar, no vamos a poder listar porque no vamos a sacar ningún dato a la base de datos. Por eso, entonces, partamos por acá que es como la parte crítica. Se vamos a construir el famoso DAO. Ahora, para armar el DAO tenemos que mirar una cosita de nuevo en el esquema. Teníamos esto. ¿Y esto qué onda con esta cuestión de acá? ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, como DAO tiene ahí como funciones que ocupan variables de tipo mascota. Claramente necesitamos esa. Eso es lo que hay que leer acá. Profe, le mandamos después el correo por la secuencia de la clase pasada y... La de ahora déjame registrarla al tiro porque si no después... Oye, la aplicación de INACAP se cae a cada rato. No sé por qué. No sé qué es lo que pasa. Pero bueno, vamos a insistir acá. Sus apellidos. Cofré, Benjamín Cofré y Vicente Luengo. Cofré y Luengo ya. Listo. Profe, ¿no deja presente? Apellido. No, profe. Chao. Che que no ha pasado la lista completa todavía, así que no se preocupe. Sí, no, pero siempre la pasamos al final, igual está bien. Ya, a ver. Entonces, mira, el problema que tenemos acá es el siguiente, y por eso también hay que leer la relación. Acá, fíjense, constructor, conectar, desconectar, agregar, modificar, eliminar, obtener. Aquí están las operaciones CRUD que se llaman, ¿ya? Agregar, modificar, eliminar y listar, ¿cierto? Que este sería en el fondo el leer. Aquí están las operaciones CRUD. Pero fíjense un detalle, como está hecho este proyecto, dice que para agregar una mascota, usted necesita darle como parámetro un objeto M del tipo mascota, o sea, tiene que entregarle esto de acá. Entonces, para poder ocupar una mascota, necesitas tener acceso al código de la mascota. Y la única forma de acceder al código de la mascota acá adentro es usando un import. Entonces, hay que poder hacer un import acá. Ya. Esto es como la parte que en general siempre más complica a veces como de la lógica de estos proyectos, porque ¿cuándo y dónde tengo que usar el import? Entonces ya hemos visto varias condiciones. Cuando hay herencia tengo que ocupar import. Cuando tengo los rombos tengo que ocupar import, ¿ya? Y en este caso no hay rombo, no hay agregación, no hay composición. ¿Y por qué tengo que usar un import? Porque si yo quiero usar una mascota acá adentro, quiero usar un objeto mascota, tengo que tener acceso a su código. El código está acá, está en otro archivo. Y la única forma de ver eso es usando un import acá adentro. Entonces, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que usar un import. Y el import que vamos a tener que usar es esto. O sea, vamos a ir a la clase DAO y tengo que agregar acá un import. From mascota, import mascota. Tengo que agregarlo. ¿Por qué razón? Porque hay que ocuparlo aquí. En el agregar, modificar, eliminar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer.
Ya. ¿Por qué vamos a partir por acá? Además, por otra razón pedagógica, que es que esta clase la hemos dedicado a aprender cómo agregar, eliminar o listar o trabajar con la base de datos. Entonces vamos a repasar esto. Ya. Vamos a hacer el agregar, ¿ya? Porque el agregar recién lo vimos antes de salir del módulo pasado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya. Lo que hay que construir acá, chiquillas y chiquillos, es en el fondo una... vamos a tener que hacer acá un insert en la base de datos, porque quiero agregar una mascota. Entonces, para agregar la mascota tengo que hacer un insert. Ya. Voy a cerrar eso y le vamos a dar un puntito más de zoom al código. Ahí sí. Ya. Si quiero agregar, me voy a poner un comentario acá para acordarme qué quiero hacer. Acá haremos un insert into. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ya. Pero antes de hacer el insert, vamos a hacer lo siguiente. Que me di cuenta recién cómo lo tengo estructurado este ejercicio. Pero ya está. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Como esto tiene un conectar y un desconectar, ahora vamos a entender por qué lo hice con el conectar y el desconectar. Es para explicarles que en el fondo cada vez que uno hace una escritura en una base de datos, uno también puede pedir la conexión y después cerrarla, que es como un método de seguridad también. ¿Por qué? Porque cuando yo hago este self.connection de acá arriba, abro la conexión en la base de datos. Pero esa conexión, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si yo echo a andar mi programa y pido la conexión, dejo como comunicado los programas. Pero imagínate que te pasó algo en el computador, como que se crashó la memoria, ponte tú, y se cayó el servidor de SQL. Entonces esa conexión se perdió. Y si quiero agregar una mascota de nuevo, voy a tener un problema, porque el servidor va a estar desconectado. Y acá, como lo tengo hecho yo acá con el init, solamente me conecto cuando creo el objeto dado. Y si se me cae la conexión, jodí. Habría que revisar el programa. Exactamente, habría que reiniciar el programa. Entonces, ¿cómo lo hago para asegurarme que las dos cuestiones estén conectadas? Me creo una función que se llama conectar. Ese va a ser el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es otra forma de hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el self connection, el cursor y toda esta cosita, ¿cachai? Al método conectar, ¿ya? Entonces, vamos a copiar este código, o sea, lo vamos a cortar en realidad, control X, ¿ya? Aquí voy a dejar un pass para que no me reclame el Python. Y ese código lo voy a pegar acá, en el conectar. Lo único que hice fue mover lo que tenía en el init al conectar, nada más, ¿ya? Entonces con eso me voy a asegurar que puedo mantener o crear una conexión cada vez que yo quiero hacer una operación en la base de datos. Pero ojo, esto tiene un precio y tiene un costo. Si yo me conecto, grabo información en la base de datos, después me tengo que desconectar porque no me puedo volver a reconectar si estoy conectado. ¿Me entiendes? O sea, me conecto, escribo o leo, hago lo que quiera, me desconecto. ¿Ya? Entonces, algo tengo que hacer aquí. En el desconectar lo que vamos a hacer es self.cursor igual self.cursor.cerrar o close. ¿Ya? Ya. Si quieren pueden les dejo ahí para que puedan mirar lo que tenemos que tener en el código. Los chicos, un puntito de datos para que lo vean ahí. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos tener. Lo único que hicimos fue mover del init acá al conectar, ¿ya? Para que esto funcione de esa manera. Con eso vamos a tener los dos métodos requeridos. Creo que estos estaban privados. Parece que no lo habíamos dejado privado, ¿no? Sí, están privados. Entonces no me falta agregar aquí el doble barra y el doble barra para que nos queden privados. Ya, eso. No, pero ¿hay como algún desconectado Sí, podría ser, pero incluso acá, para ser más
de hecho voy a comentar este print, porque si no cada vez que que escribo un dato o algo me va a salir conexión exitosa, se me va a llenar de conexión exitosa, porque imagínate, agrego una mascota, agrego otra, y cada vez que agrego una, conexión exitosa, o desconexión exitosa. Se me va a llenar de mensajes en la pantalla, entonces por eso lo voy a dejar así, ¿ya? Ahí puedo limpiar los comentarios para hacerlo más simple, ¿ya? Entonces voy a borrar los comentarios, pues ya esto no lo necesitamos, entonces voy a limpiar un poquito ahí el código, ¿ya? Eso. Por eso que lo tengo separado ahí, ¿ya? Entonces, el conectar y el desconectar, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque me quiero asegurar de lo siguiente. Cada vez que voy a hacer una operación de agregar, modificar, eliminar, obtener, quiero conectarme a la base de datos. Y después desconectar, ¿ya? ¿Sí? Ya. ¿Estamos claros con eso? Si quieren, si gustan, dense un minutito para que lo tengan igual, para que podamos probar el código también conjuntamente. ¿Ya? Entonces en el init que... Va a quedar un pass. En el init también se puede dejar un pass. O sea, en este caso, igual, a ver, ¿por qué el pass? Porque, fíjate, además, ¿cachai que la clase esta no tiene atributos? Entonces tampoco, si hubiese atributos, tendría que haber dejado la inicialización de los atributos. Pero como no los tiene, al final, lo único que puedo dejar acá es un pass, porque no hace nada más. Entonces, con esto sí lo que va a pasar es que igual se va a ejecutar el init. Cuando tú crees el objeto dado, igual va a pasar por acá, solo que como dice pass no va a hacer nada. ¿Cachai? O sea, ninguna otra operación. Y el resto del código queda vivo igual. Digo. ¿Ya? Ya. Conectar y desconectar. Sigamos con el agregar mascota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ejecutar la conexión. Entonces, self, _, conectar. O sea, primero me tengo que conectar a la base de datos. ¿Ya? Para poder trabajar sobre la base de datos. Si no hacen el self conectar, no van a lograr nada. Y acá después, luego, escribiremos el código Python con el SQL necesario. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y obviamente finalmente me desconecto. Entonces acá voy a tener que poner un self punto _desconectar. ¿Ya? Eso. Esa es más o menos como la estructura que vamos a armar acá. O sea, igual, si es cierto que el protocolo no tiene más, se ve más seguro, se siente más... es que lo único que garantiza esto aquí, David, es que como lo hacemos con un try primero, trato de conectarme. Si hay un error, voy a caer en el except. Ya, suponte que se crasheó el servidor MySQL. Cuando trates de ejecutar este comando y no encuentre conexión, te va a llevar el except. Lo cual te ayuda en el fondo a evitar los errores inesperados en tu programa. Eso. Y obviamente, si esto resulta, puedo seguir avanzando en escribir. O sea, ¿cómo voy a hacer un insert si no tengo conexión a la base de datos? ¿Cachai? Obvio, entonces con eso podéis controlar el programa, que no tenga errores inesperados. De hecho, eso se espera de esto. Ya, ¿qué hacemos aquí? Aquí necesito empezar a armar mi SQL. Entonces, acá no van a ir los inputs que necesitamos. Solamente vamos a crear la parte que corresponde al SQL, porque los inputs los vamos a poner en otra, probablemente en la clase funciones. Ahí vamos a dejar el input donde pedimos el dato del nombre de la mascota. Acá, ¿por qué no vamos a poner el input? Porque ya recibimos un M, que es una mascota, entonces ya recibimos una mascota con datos cargados. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente tomar eso y llevarlo a la base de datos. Entonces, aquí tengo que crear mi instrucción SQL tal cual como la vimos delante. Un insert into mascotas, que es la tabla. ¿Qué iban estos paréntesis? Ya, los nombres de los campos de la tabla. Ya, y los campos de la tabla eran básicamente estos. Era sí, pues nom mascota y edad mascota. Ya, pero igual ustedes deberían estar mirando el enunciado, porque aquí tienen los nombres de los campos. ¿Ya? Aquí en el cuadrito amarillo están, entonces vamos a ingresar el nombre de la mascota y la de la mascota. Así se llaman en la tabla. ¿Ya? Entonces estamos chequeando. Ya, tengo que insertar esto de acá. Entonces, si eso es así,
Lo que tengo que escribir acá, ¿qué cosa es? El nom más, que es el nombre que tiene en la tabla, edad mascota, que como está en la tabla, ¿no es cierto? Ya. ¿Importa acá el orden en que yo doy estos dos parámetros aquí o no? Sí, po. Ya. Después se pone values, que es la parte de la... Esto es como la sintaxis SQL, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué venía después acá al final en estos últimos dos paréntesis? ¿Cómo se llaman los comodines? Sí, los comodines, el porcentaje S y el porcentaje S. Uno por cada dato a ingresar. ¿Ya? O sea, si es nombre y edad, un comodín, otro comodín. Así. Ahí está terminado el SQL. Ya. ¿Cómo está la memoria del módulo pasado? El módulo pasado, ¿qué vimos? Vimos un ejemplo de insertar datos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que pasar los datos. ¿Cómo le tengo que entregar los datos al SQL desde acá, desde Python? ¿Cómo tienen que venir armaditos los datos? En lista, en tupla, en diccionario, ¿en qué van? En tupla. Van en tupla. ¿Ya? En tupla. Entonces tengo que crear una tupla acá, ¿no es cierto? ¿Cómo le llamamos a esa tupla? Siempre la vamos a llamar igual para que tengamos el mismo nombre, digamos, de referencia. No reinventamos la rueda. ¿Cómo le pusimos a la tupla? Val. Val porque le pongo val porque tiene que ver con los valores que quiero pasar acá. Por eso le pongo val. Ya. ¿Cómo se arma la tupla aquí? Con corchete cuadrado, con paréntesis, con ¿cómo se arma? Con paréntesis, ¿no es cierto? ¿Y qué va dentro de esto? Aquí van los datos que quiero pasar, ¿no es cierto? Ya, en el ejercicio que hicimos en el módulo anterior pusimos ahí el nombre y la edad que pedimos con los inputs, ¿no es cierto? Y acá no tengo los inputs, entonces ¿qué le voy a pasar? Ya. ¿Qué es lo que es M aquí? Sí, creo que es una una clase mascota. Ya, pero es que, sí, pues ahí tiene que mirar su diagrama de clases. ¿Qué es lo que es M? ¿Qué es? ¿Es un string? ¿Es un int? ¿Es un float? ¿Es una mascota? ¿Qué es lo que es? Es una mascota. Y mascota es un objeto, ¿no es cierto? Ya. ¿Estamos claros con eso? Es que, ojo, atención con eso, porque ahí es donde empiezan las cosas, uno a ocupar esto. Ya. Entonces, acá usted tiene disponible un M, que es una mascota. ¿Ya? La mascota es un objeto que funciona así como lo tiene acá. Entonces, ¿qué trae la mascota adentro? ¿Con qué viene la mascota? El nombre, edad. Ya. ¿Podemos sacar el dato del ID, del nombre y de la edad de la mascota o no? ¿Podemos saber el dato, el valor que trae, el nombre exacto de la mascota? ¿Cómo rescataríamos, por ejemplo, el nombre que trae esta mascota? ¿Qué métodos van a ocupar de la mascota para sacar el nombre? Con el get nombre. Ya, con el get nombre, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí. Ya. Entonces, ¿qué tengo que escribir acá para poder tener el nombre de la mascota? Ya. M es el objeto. Se usa la notación del punto porque es un objeto. Y después vendría el nombre del método. Ya. ¿Qué problema voy a tener acá? Que la autoayuda del Visual Studio no me va a autocompletar. No me va a dar el torpedo acá, desafortunadamente. Entonces, por eso que tengo que entender cómo funciona esto, porque acá el Visual Studio no me va a ayudar. Entonces tengo que acordarme yo cómo funciona. Entonces, si yo sé que M es un objeto mascota, obviamente la M que trae consigo, getID, setID, getNombre, etcétera, etcétera. Entonces, si yo pongo acá m.getNombre, así, esto en el fondo, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me va a entregar acá? ¿Por qué se va a reemplazar esto? Por terminar haciendo qué cosa. ¿Qué saco con esto? Mascota, nombre. El string del nombre de la mascota, ¿no es cierto? El dato, el nombre. O sea, ahí debería obtener copito. El nombre de la mascota, ¿ya? Ya, de acá tengo que poner una coma, ¿no es cierto? Porque el segundo valor, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo voy a sacar ahora la edad? ¿Qué tendría que poner aquí? m.getEdad, ¿no es cierto?
Ahí armé la tupla. Entonces, en lugar de armarlo con las variables que teníamos con el input, que no las tenemos acá, las tenemos que sacar de la mascota. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos aplicando, ¿qué cosa? Estamos aplicando que programación orientada a objetos de la siguiente perspectiva. Recibimos una M, que es una mascota, un objeto mascota. Entonces, por ser un objeto mascota, se puede utilizar la nomenclatura del punto. M punto y el método. ¿Ya? Como es un método get, devuelve un dato. Y ese dato es el nombre. Entonces, con eso saco el nombre de la mascota, con esto saco la edad de la mascota. ¿Y qué armé con esto? Una tupla que tiene el nombre y la edad de la mascota. Entonces ahora estoy listo para pasarle eso al SQL. Ya, ya. ¿Dudas? Me van preguntando porque este es como el punto. ¿Ya? A ver, esta parte hay que entenderla bien porque esto hay que armarlo bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con lo que significa esto y cómo lo armamos, no? Porque la otra parte es más sencilla, pero quiero que esta parte de acá, sobre todo esto de aquí, tiene que quedar bien claro por qué lo hicimos así. ¿Ya? Entonces, les voy a preguntar, ¿quién tiene dudas con respecto a eso? ¿Otra? Ya. ¿Sí? ¿Todos claritos? Sí. ¿Por qué eso? Sí, ya. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hicimos después? Después tenemos que aquí vamos a utilizar el famoso cursor, ¿ya? Y el cursor lo ocupamos porque tenemos que usar este comando que se llama ejecutar, ¿ya? Entonces ahí yo le paso el SQL y el val. ¿Por qué le tengo que pasar el SQL y el val? Porque estoy haciendo un insert. Cada vez que hay un insert, tienen que pasar el SQL y la tupla val. Eso es obligatorio, ¿ya? Eso es como, hay que hacérselo de memoria. Si le paso, si tengo un insert, en el execute tengo que pasar el SQL y el val. ¿Qué teníamos que hacer después de un insert que explicamos el módulo pasado? ¿Qué era crítico hacer acá? Si no se graba la cosa. O queda grabado ahí al tiro el dato. Ya, hay que hacer un commit, ¿ya? Pero eso hay que llamar a la conexión, al connection.commit, ¿ya? No se olviden del commit, y ojo con el commit, porque no es self.cursor.commit, es con la conexión que está acá. Si no, no se guarda. ¿Ya? Si no, no se guarda. ¿Y habría que hacer algo más acá? No, porque con esto ya se grabó, po. Entonces aquí ya me puedo desconectar. Aquí, profe, va a ser en el C una vuelta, si no para un while en este caso. Por ahora lo que vamos a hacer es ponerle simplemente error nomás, y que falló la operación, pues, y tendrá que hacerse de nuevo, volver a ingresar al menú y volver a ingresar, ¿ya? Error al ingresar mascota a la moneda, porque lo único que nos falta acá es el except, ¿ya? Ya. Ya. Con eso armamos el agregar. Aquí armamos el agregar, ¿ya? Así que estamos listos con el agregar. Sí. Si, bueno, vemos que vamos a liberar mascotas después, mi duda es, a la hora de hacer el IP de la mascota, debe tener la mascota, o sea, que yo sepa en base de datos, el incremento del ID no se recupera. No, ¿por qué? Porque el auto incremental va guardando el último número generado. Entonces, si tú borras la mascota con ID 4, perdiste el ID 4 para siempre. El próximo ID que te va a salir es el 5. Pero igual tampoco lo mismo, si no se va a borrar en el programa, se va a borrar en la base de datos. Es que eso es la base de datos. Se va a recuperar. Por eso, Sí. lo que te decía en el módulo anterior. Lo que pasa del MySQL para adentro no es tu problema. Es así de simple. ¿Ya? Ya, vamos al obtener, porque el obtener mascotas es igual que el listar mascotas que hicimos el módulo anterior. Entonces, hagamos esto que ya es más facilito y ya lo sabemos. También tiene que ser con un try y un except, porque estamos tratando de controlar errores. Ya, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de hacer cualquier operación acá en la base de datos? ¿Qué vamos a hacer? Hay que conectarse. Entonces, la misma lógica, self _conectar para llamar al método, y al final me tengo que
Me tengo que desconectar porque si no me va a quedar tomada la conexión. ¿Ya? Y acá al medio tengo que hacer la recuperación de los datos. Ya. ¿Qué hicimos el módulo pasado? Creamos un select acá, ¿no es cierto? Select asterisco from mascotas. ¿Ya? Con eso vamos a recuperar todas las mascotas que están en la base de datos. Con ese SQL. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer acá? Tengo que volver a usar mi cursor, ¿ya? Con el execute y ejecutar el comando SQL. Entonces, me armo mi comando SQL, con esto lo mando a la base de datos, lo ejecuto, estamos bien. Y después tengo que traer los datos de vuelta, ¿no es cierto? ¿Ya? Conexión, armo el comando acá, con la selección, ejecuto este comando SQL, se está ejecutando en la base de datos, ahora tengo que traer de vuelta los resultados porque el select asterisco me devuelve toda la lista de mascotas, ¿ya? Que está en carga. Pregunta. ¿Cómo me entrega los datos de vuelta el SQL? ¿En qué formato venían? En tupla, ¿no es cierto? Tengo que acordarme de eso. Viene en tupla. Viene una tupla grande con varias tuplas chicas adentro con los resultados de la base de datos. ¿Hay que acordarse? Entonces, lo que tengo que hacer es que tengo que recuperar las tuplas. Para eso vamos a crear una variable auxiliar que se llama rs. Y acá lo que vamos a hacer es self.cursor.fetchAll. ¿Ya? Con eso rescato todos los resultados. Pero acá en rs me queda una tupla gigante. ¿Ya? ¿Y después qué hacíamos con la tupla acá? Hacer un for. Ya, pero no vamos a hacer el for aquí. ¿Por qué? Mira, hay que volver al diagrama. ¿Qué dice la instrucción acá? Profe, una consulta. Dígame. ¿Puedo usar el My Workbench en vez del Cham? Sí, o sea, en realidad lo que vas a hacer con el Workbench es que vas a acceder a la base de datos, pero porque el Workbench es solamente como un software para poder conectarse a la base de datos y ver qué hay adentro. Otra cosa es el motor de la base de datos, que es el MySQL instalado. Entonces, puedes tener el Workbench, pero tienes que tener igual un MySQL instalado. Lo que vaya a hacer con el Workbench en el fondo es evitar usar el phpMyAdmin. Ese es como el cambalache que hacía. Entonces, bueno, si te es más cómodo, no hay problema. Y lo maneja bien, no hay problema. Lo único que necesitamos nosotros acá en realidad, en la práctica, chiquillos, es que tengan funcionando MySQL en su computador. Eso es todo. ¿Y que si usábamos en backend por eso? Sí, probablemente lo estaban jugando, sí. Es que hay distintos como motores de conexión, digamos. Entonces, lo único que necesitamos es que tenga corriendo en su PC un servidor de MySQL para que se pueda conectar. Porque eso es lo que necesitamos de acá. Si va a ocupar el Workbench para ver si están las tablas o no, ya con toda libertad puedo ocuparlo. Eso no se preocupe. A ver, miremos el diagrama de clase, porque se fijan que hemos vuelto varias veces sobre el monito para cachar que tenemos que hacer. Mira, obtener mascota no recibe nada como parámetro, pero devuelve una tupla. Entonces, si dice eso ahí, quiere decir que esta cuestión de acá tiene que tener un return. Y ese return, ¿qué vamos a devolver acá? ¿Dónde está la tupla acá en este código de obtener mascota? ¿Cómo se llama la tupla aquí? ¿Dónde está? ¿Hay alguna tupla por aquí o no? O sea, obviamente no se ve, por eso le estoy preguntando. ¿Dónde está la tupla ahí? En RS. ¿Por qué está en RS la tupla? ¿Qué es lo que aprendimos hoy día? Cuando yo hago un select con este código Python y recupero los datos de la base de datos, ¿cómo me los devuelve? ¿En qué formato me los devuelve? En tupla. Sí, en tupla. Entonces, esto está la tupla acá. Entonces, aquí hay una tupla. O sea, no estamos viendo la tupla. Lo que pasa es que este comando me guardó acá una tupla. Entonces, como el diagrama de clases dice que esto tiene que devolver una tupla, cuando dice que tiene que devolver algo, eso en Python significa return. ¿Ya?
Cuando un comando devuelve algo, o una función devuelve algo, o un método devuelve algo, eso en Python significa return. Entonces, acá está el return, tengo que devolver la tupla, el RS. Eso significa que esa cuestión la vamos a ocupar en otra parte del programa, más allá. Ahí vamos a ver dónde, pero la vamos a ocupar más allá. Ya. ¿Estamos claros con eso, no? ¿Sí? Ya, pero nos faltan implementar estos dos. Pues. Hagamos estos dos porque me interesa que veamos estos. ¿Para qué? Solamente para que veamos el ejemplo de cómo se utiliza ahí el comando SQL, porque acá vamos a tener que hacer un delete y acá vamos a tener que hacer un update. ¿Ya? Entonces vamos a tener que recordar un par de comandos. Es súper sencillo, es casi tan cortito como esto, pero es para que nos quede el ejemplo. Porque ¿qué quiero rescatar con esto? Cuando hagamos otro ejercicio, ¿ya? Y vamos a cambiar el contexto del ejercicio, ya no van a ser mascotas, van a ser personas, van a ser otras cosas. Entonces, ¿qué nos va a pasar, chiquillos? Que cuando hagamos los otros ejercicios van a tener que armar la clase DAO, y en su clase DAO van a tener por ejemplo, modificar personas, eliminar personas, obtener personas. ¿Está? ¿Y qué va dentro de ese código? Esto mismo que está acá, pero ¿qué cosas nos pueden ir variando? Por ejemplo, si la tabla que tenemos en el select tiene 4 cosas, esta tabla va a tener 4 cosas. Si la tabla que estamos trabajando, por ejemplo, tiene 4 datos que ingresar, a lo mejor acá vamos a tener una tabla con m.get algo, m.get algo, m.get algo. Y aquí vamos a tener 4, en el fondo, campos de la tabla. Eso es lo que vamos a tener que ir modificando. Entonces, este código les va a quedar hecho y básicamente el DAO va a ser una cuestión muy fácil de implementar. Y ya vamos a tener la base hecha. ¿Ya? Solo vamos a ir un poquito como ajustándolo al contexto. ¿De acuerdo? Entonces van a poder reciclar bastante este código. Y probablemente se van a concentrar en armar las otras partes para ensamblar el proyecto completo. ¿De acuerdo? Ya. Pero esta parte es como lo básico. Por eso que le damos un poquito de tiempo para que entiendan bien esta parte, cómo funciona y para que lo puedan adecuar a lo que tengan que hacer después, porque acá lo que uno termina haciendo es adecuar. Entonces, ¿cómo lo hacemos para el modificar? Veamos el modificar. Ya. Siempre estamos ocupando try except porque necesitamos manejar errores. ¿Cachai? No nos queremos equivocar, en el sentido de que el programa se caiga. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conectarme, ¿no es cierto? Y lo último que tengo que hacer es desconectarme. ¿Ya? Lo hacemos así, pero súper corta y precisa. Y acá, entre medio de este sándwich, vamos a dejar el resto del código. ¿Ya? Entonces, acá lo que hay que acordarse es lo siguiente. En SQL, para modificar un registro, ¿cómo se hacía? ¿Se acuerdan del comando, no? Hay que acordarse de las cosas, chicos. A ver. ¿Cómo se llama? Select, insert, ¿se acuerdan un comandito para eso? ¿Cómo van a ir? Insertarme, ¿está probable? Yo, 23. Pero ojo después con la privada y pública. Ojo con ese detalle. O sea, está bien lo que te funciona, pero después fíjate bien para seguir las especificaciones del proyecto que ya. Update. Update. Ya, entonces lo que se hace acá es, por ejemplo, update. ¿Qué es? Update, el nombre de la tabla, por ejemplo, mascotas. ¿Está ahí? Y acá este comando es como más enredado porque uno dice acá update mascotas set, por ejemplo, y acá quiero cambiar el nombre, entonces el nombre de la mascota igual, y ahí uno pone como el nuevo valor que quiere, por ejemplo el otro nombre, entonces aquí debería ir el comodín, ¿cachai? Después edad mascota igual el comodín con el dato que quiero dar ya. Y acá tengo que poner una condición, porque quiero cambiar el nombre y la edad, pero en un registro específico. Entonces pongo un where y de mascota sea igual a un comodín que le voy a dar. ¿Cachai? Entonces, eso, ese es como el recordatorio del comando. Entonces actualizo la tabla mascotas,
cambio el nombre de la mascota, cambio la edad de la mascota, pero para eso tengo que ubicar la mascota que tiene el ID que quiero cambiar, pues no, porque no la puedo cambiar en cualquiera, pues, ¿cachai? Entonces tengo que hacer como esa estructura ahí. Ya, pues entonces, obviamente esa cuestión, lo que vamos a hacer es, ya lo hice ahí en el comentario, pero SQL igual esto. Oh, ahí se... Ahí sí. Ya. Tengo que hacerme igual mi string con el comando, po. Y con los comodines. Ahí vamos a ver cómo trabajamos con los comodines. Pero es parecido a lo que uno hace con el insertar, po. ¿Está útil lo de los jóvenes? Sí, po, es que esa es la idea. ¿Entiendes? Entonces acá también necesitáis hacerte una tupla val. Porque acá el val es para reemplazar los comodines. ¿Ya? Ahora, ya vimos cómo armamos la tupla, pero ¿qué piensan ustedes acá de cómo tienen que armarse esta tupla? O sea, ¿en qué orden tengo que poner los datos acá? ¿Qué tendré que ir primero acá en esta tupla? ¿El nombre, la edad o el ID? ¿Qué les dice la lógica acá? ¿Ah? En el orden es que están ahí los comodines. Es que siempre es así, po. En el insert también los comodines tienen que ver con el orden de la tupla. Entonces, por ejemplo, si acá ese primer comodín es para el nombre, por lo tanto acá lo primero que tiene que ir en la tupla es el nombre, ¿cachai? Entonces, fíjense ahí, el comando te da como la estructura, ¿cachai? Y tú después armáis la tupla según la estructura del comando. Entonces, mira, el modificar mascota recibe una M que es una mascota. Entonces, ¿cómo saco el nombre de la mascota aquí? ¿Cómo lo pongo en la tupla? ¿Ya? Perfecto, súper. ¿Ya? Y para el lado es lo mismo, pues. m.getEdad y m.getID, ¿no es cierto? Ya, eso. Ya, lo que estamos haciendo, esta lógica de cómo programar el proyecto, es que estamos en el fondo tratando de dividir un poquito el programa, porque todo esto, por ejemplo, se podría haber hecho en una pura clase, pero habría quedado así el pedazo de código. ¿Y cuál es el problema de eso? Que es difícil pillar los errores. Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es como armar métodos sencillitos. O sea, ¿qué es lo que hace esto? Modifica una mascota. Entonces, recibe una mascota, entonces saco los datos, los actualizo y los pongo en ese código. Ahora, pero para eso necesito tener que crear una mascota. ¿Dónde la vamos a crear? En otra parte del código, no nos preocupen. Estamos tratando de hacer como cosas sencillas de manejar, con pocas líneas de código, pero que sean lógicas y fáciles de entender y leer. Eso es como también la utilidad de la programación orientada a objetos, que te permite en el fondo como decir, yo esta tarea grande, compleja, la puedo dividir con varias tareitas pequeñas, chiquititas, que son fáciles de decir, así como por ejemplo, no sé, por ejemplo, cómo prende la luz. Pongo el dedo sobre el interruptor y lo prendo, ¿cachai? 3, 4 líneas de código, muy sencillo. Ya, acá lo único que faltaría hacer es ejecutar esta instrucción. Entonces, para eso se hace un self cursor execute. Y acá, si tengo un SQL y un val, tengo que darle un SQL y un val. Tal cual. Ya. El modificar, ¿en qué se parece al agregar? ¿Qué tendrá en común? ¿Qué faltará después de esto del cursor execute? ¿Qué tiene en común agregar un registro a la tabla y actualizar un registro de la tabla? ¿Qué tienen en común? ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? ¿Sí? Igual saca el número. Pero ¿estáis leyendo o estáis escribiendo datos? Acá. No sé. Ya, ¿y qué hacíamos cuando escribíamos datos con el agregar? ¿Qué hacíamos después que era crítico hacer acá? Guardar. ¿Y cómo se guarda? Con el commit. Sí, pues sí, en el fondo el modificar es lo mismo que el agregar, po. ¿En qué sentido? En que en el fondo yo estoy escribiendo algo en la base de datos. Entonces acá por eso un self conexión.commit también, ¿ya? Y eso sería todo ahí, po. Pongámosle un print para que no sea tan fome. Mascota correctamente, solo nos faltaría aquí el mensajito de error.
Sí, pues, ahí la parte, claro, la parte como de presentación del programa va a venir como en funciones, ¿ya? Ya. Sí. Ya tenemos casi listo el dado, nos falta el eliminar y estamos listos. De ahí nos vamos a ir a las funciones y derecho al éxito nomás, ¿ya? Y ahí le vamos a poner un poquito más de velocidad para que alcancemos, ¿ya? A implementar. Aunque lo que vamos a hacer ahí es que vamos a dejar una tarea, porque el menú, ya más o menos, ustedes viene una lógica de menú que hicimos para el programa anterior. Entonces, el menú, ustedes podrían armar un menú ahora, porque ya lo hicimos para el código anterior y para la prueba anterior, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a armar el eliminar mascota, y de ahí voy a hacer un ejemplo de las funciones de uno de los métodos, por ejemplo, de uno de los de registrar o agregar, para que vean en el fondo cómo integramos el dado dentro de esa lógica, y el menú es más fácil. Entonces, eso queda un poco como el desafío también que ustedes puedan abordar, para no hacer todo acá, ¿ya? Que es la idea. El eliminar, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Try Excel. ¿Por qué nos estamos enfocando tanto en el dado? Porque es lo nuevo que estamos agregando hoy día como concepto dentro de la clase. ¿Qué es lo primero que hay que hacer acá? Conectarse. ¿Y qué es lo último que hay que hacer? Desconectarse. Listo. Muy bien. Ya. A ver, sí, en el fondo, si ustedes se fijan acá, yo trato de enfocar acá en que, además de entender como que es el concepto del código que estamos, o sea, como que hace el comando, se fijan que siempre vamos discutiendo como pensando en qué es lo que tiene que hacer en general el programa, porque cuando uno está programando, chicos, tiene que estar pensando en qué es lo que quieres lograr, ¿cachai? O sea, programar no es una cuestión de aprenderse los comandos de Python de memoria. Programar es pensar qué es lo que quiero lograr. Estoy resolviendo un problema, en este caso una tarea muy chiquitita que me encargaron, que se trata de eliminar mascotas. Entonces, para poder hacer esto, voy como desarmando esto en pequeñas piezas. Eso me ayuda también a asegurar que lo que voy armando pueda funcionar, y ir pensando en esto. Entonces, ya sé, me conecto, me desconecto, de acuerdo. Entonces acá tengo que empezar a eliminar. Para eliminar tengo que dar una instrucción, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser una instrucción SQL que tengo que armar y después tengo que ejecutarla. Ya, entonces, ¿alguien se acuerda cómo se utiliza, cómo se borra? Delete, ¿no es cierto? Delete, ya. Entonces, delete from mascotas, ya, desde la tabla mascotas. Y acá está súper fácil, porque lo único, para poder borrar un registro en una base de datos SQL, tengo que tener una condición, o sea, un where, ¿cachai? Y la condición aquí, o sea, siempre se utiliza acá el ID. Para borrar un registro, la forma el ID, porque el ID, como es autoincremental, clave primaria, no se repite, con eso se asegura que no nos mandamos un condoro y no borramos una cuestión que no corresponde, ¿me entiendes? En general, ya. Entonces, acá, where ID más, que es el ID mascota, igual que al comodín, porque es el dato que tengo que dar, ¿ya? Es el dato que tengo que dar, ¿sí? Ya. Si puse un comodín, tengo que armar una tupla, ¿o no? Sí. Ya. La tupla val. ¿Y qué lleva la tupla val acá? Se arma con paréntesis, ¿y qué va acá adentro? El ID. Porque aquí arriba estoy pasando el ID. ¿Y lleva algo más? No, pues no lleva nada más. Esta es una tupla que tiene solamente un dato adentro. Así, no se pone la coma ni nada. O sea, si usted pone esto entre paréntesis, acaba de crear una tupla que tiene solo una cosa adentro. ¿Ya? Listo. Y acá, ejecutar la instrucción. Self cursor.execute. Si tengo SQL y val, tengo que dar SQL y val. ¿Ya? Y que hay que grabar, ¿o no? Sí. Sí, pues hay que grabar porque igual usted modificó la base de datos acá. Hay que grabar. ¿Ya? Así que lo mismo. Self.conexión.commit. O sea, a ver, de todos los que hicimos acá, ¿cuál fue el único que no pusimos grabar? Demostrar. Claro, en el de obtener las mascotas, porque cuando hace uno un select y lee datos, nada, el select es solito. Si en el fondo, entonces, el agregar, el eliminar, ¿verdad? Y el modificar, como usted escribe la base de datos, tiene que tener el commit por ahí, ¿ya?
Y acá vamos a poner el print, ¿no es cierto? Como mascota eliminada correctamente para poner los mensajes de rigor. Y acá en el except el mensaje de error. Error al eliminar la mascota. Ya. Estamos. Está listo el dado. Está listo el dado. Ya. ¿Era muy complicado el dado, no? ¿Lo encontraron muy complicado, no? ¿Se entendió la lógica del dado? ¿Alguna cosita que quieran preguntar? Aprovechar antes de cambiarnos como de temita y a las funciones. ¿Puede ser o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ya. Mira, tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso. Ya. Al principal acá, me voy a ir un segundito al principal porque acá falta agregar una cosa. Para poder ejecutar el programa, aquí teníamos un pass pendiente en el ejecutar programa. Entonces, para echar a andar acá el programa, tengo que poner f.menú. O bueno, en realidad, perdón, el self.f.menú. ¿Por qué? Porque en funciones hay un menú que se tiene que ejecutar. Entonces ahí lo llamo. Ahí está completa la clase principal, está completa la mascota, está completo el dado. O sea, lo único que falta son las funciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, a ver, para poder usar y completar esto hay los siguientes desafíos. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas cositas que les voy a comentar ahora que quedarían como de tarea para ustedes. ¿Cachai? Y yo voy a hacer un ejemplo de una de estas como de listar, eliminar o modificar para que tengan una base y con eso ustedes deberían poder armar las otras, ¿ya? Armar las otras para que entiendan la lógica. Entonces, ¿qué va a quedar de tarea? Ya, primero esta de acá. El digitar texto y el digitar número, ¿para qué se van a utilizar? Aquí lo que vamos a hacer con el digitar texto es que en el fondo aquí va a tener el input para pedir un texto, ¿ya? Pero fíjese que esto recibe acá dos parámetros, una cantidad y un texto. En realidad lo que va a hacer acá con el digitar texto es que acá usted va a dar un número, 20, 10, 40, 30, ¿no es cierto? Y acá va a pasar un texto que usted ya pidió a través de un input. Entonces esto le va a servir para validar si el texto tiene o no el largo que corresponde, ¿ya? Entonces con esta función usted o con este método va a poder utilizar lo mismo el texto que pida. Pero en el fondo, ¿qué es lo que va? Te va a llamar a digitar texto, le va a pasar una cantidad, 40, 10, 20, 30, el dato que usted quiera definir, ¿verdad? Y un texto que ya viene de un input. Y con eso me tiene que devolver acá y me tiene que decir si el texto tiene el largo que corresponde o no, ¿ya? Y lo mismo con el digitar número. Para que no se rellene tanto. Sí, para no repetir tanto el código de la validación abajo. O sea, a ver, cuando uno tiene, por ejemplo, validación de datos, ¿cachai? Claro, siempre tiene que poner if, len, mayor que 40, qué sé yo. Entonces, esa lógica de código yo la voy a tener que repetir varias veces si quiero pedir varios textos. Entonces, mucha lata. Para no copiar eso, mejor sabe que esa cuestión métala dentro de una función y ahí haga el proceso. ¿Ya? Entonces, pero les dejo la idea de lo que tiene que hacer. Les tengo que dejar esa orientación para que ustedes sepan. Y acá lo mismo, ¿ya? Con el digital número. Aunque, déjame revisar porque creo que me puse un condor aquí en el... Ah, no, está bien el digital número, ya. Está bien así, ya. En el menú obviamente va el menú, en la misma forma en que hicieron el menú para el programa que desarrollaron que hicimos para la prueba anterior, etc. ¿Ya? Entonces, ya saben que hay que tener ahí un while, ¿verdad? Después volver sobre ese while, las opciones, etc. ¿Ya? Entonces eso también lo pueden armar ustedes, ¿ya? Lo que yo voy a hacer como ejemplo acá es uno de estos. ¿Por qué? Porque quiero que acá entendamos y conectemos dos cosas. Para registrar una mascota, yo necesito primero pedir los datos de la mascota. Esos datos de la mascota los tengo que guardar en un objeto mascota. ¿Por qué? Porque para poder guardar una mascota en la base de datos, tengo que usar esto, y eso recibe una M, que es una mascota. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer aquí, porque aquí es donde vamos a juntar un poquito las cosas, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que el código queda sencillito. Entonces, ejemplo.
Si yo quiero registrar una mascota, voy a pedir los datos, pero tengo que guardarlos en un objeto mascota. Entonces lo primero que tengo que hacer es, tengo que crear una mascota nueva. M igual mascota. Llamé al constructor de la clase mascota. ¿Qué hace eso? Ejecutó este init y dejó en 0, en vacío y en 0. Tengo una mascota limpia, ¿ya? Pero tengo que cargarle datos. Entonces creo la mascota, ¿ya? Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya. Tengo que pedir un nombre para la mascota, ¿no es cierto? Ya. Ese nombre deberíamos pedirlo con la función digitar texto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí tendríamos que pasar, qué sé yo, un largo de caracteres, ¿verdad? Y después pedir acá entregar, digamos, o sea, darle un texto sobre el cual vamos a digitar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Mira, este texto que vamos a pasar acá va a ser el mensaje que quiero que se muestre en la pantalla. O sea, por ejemplo, acá ingresa el nombre de la mascota. ¿Cachai? Porque acá dentro del digitar texto lo que voy a hacer es aquí voy a hacer el input, pero aquí voy a poner el mensaje, ¿cachai? Entonces esto me crea una función súper flexible porque yo puedo reutilizar esta función digitar texto para hacer otra pregunta. Ingresa, por ejemplo, el apellido de una persona. Ingresa el nombre de la persona. Ingresa la dirección de la persona. Es como una función que queda como súper flexible. Y con esto digo, ya, ok, pero el texto que va a ingresar tiene que tener tamaño máximo 40. Es el texto que va a tipear el usuario. El usuario puede tipear 40 caracteres, pero cuando tipee 40 caracteres, dale este mensaje. Ingresa el nombre de la mascota, ¿ya? Y adentro de esa función digitar texto deberían producirse todas las validaciones de que esto tenga 40 caracteres, y si está todo bien, se debería devolver y yo lo debería recoger en esa variable nombre, ¿ya? Y tengo que pedir la edad, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ocupar la otra función que se llama digitar número, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, po. Le voy a decir, ya, la edad de la mascota tenía un mínimo y un máximo, ¿cierto? Entre 1 y 100, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el digitar número tiene un valor de inicio, un valor de término, o el mínimo, el máximo, y este texto es como, de nuevo, el mensaje del usuario. Entonces, mínimo 1, máximo 100, ingresa edad de la mascota. ¿Ya? Ya, eso. Entonces, la misión de ustedes es programar estas dos funciones. Ya, es que esta es la parte entretenida, porque, ¿cachai? Que, por ejemplo, ¿para qué sirve esto en la práctica? Si nosotros hemos definido más o menos cómo se estructura este proyecto, ahora nos podemos empezar a dividir la pega. Porque, por ejemplo, nosotros este código, y eso habría sido un desafío bonito, este código podríamos haber tomado el cronómetro y nosotros nos deberíamos haber demorado más o menos 6 minutos, toda esta sala de clases, en armar este ejercicio completo, entre todos. Entre todos, 6 minutos. O sea, si no hubiesen dado, y si nos ponemos más la presión en la camisa y queremos hacer bacán así, tipo hackathon, esta cuestión en 3 minutos tendremos que la entregar. Y se puede hacer de más. Que cachando el código en 3 minutos. Así, dividiéndonos, poniéndonos de acuerdo qué parte hace cada uno. Después podemos ensamblar. Ahora eso se puede hacer porque hay formas de cómo trabajar el mismo archivo en forma simultánea, ¿cachai? En la nube. Entonces, se puede hacer, ya. Pero es para darle como una idea de por qué esto es importante, porque acá yo lo que estoy haciendo es que yo estoy haciendo mi parte, que es registrar mascotas, pero ustedes tienen que hacerse responsables dentro del equipo que codifica hacer las otras partes, ¿ya? Entonces, ya, pero es que digitar texto está hecha, no importa, pero es que como yo entiendo la lógica de lo que va a hacer eso, yo puedo hacer esta parte del código. Estoy esperando que usted termine la otra, pero igual puedo hacer esto acá. ¿Ya? Eso es lo bonito que tiene la programación en esta objeto. Ya, creamos la mascota, pedimos el nombre y la edad. Entonces, ¿cómo agrego el nombre y la edad dentro de la mascota? M.qué pongo acá. Porque M es un objeto mascota. Ya, entonces, ¿cómo guardo ese nombre dentro de esta M mascota? ¿Qué tengo que hacer aquí?
¿Qué se hace? ¿Qué, Con los parámetros. qué tiene la mascota dentro? ¿Qué trae? Ya, ¿con los set o con los get? ¿Con cuál de los dos? ¿Cómo le agrego el dato? Con el set, ¿no es cierto? O sea, m.set nombre y que a eso le paso el nombre. ¿Cachai? Y acá m.set edad. ¿Y qué le pasáis? La edad. Ya, listo. Bueno, edad, no era edad, edad. Ya, ahí está. ¿Y qué onda el ID? ¿Habrá que agregar el ID acá o no? En este caso, No. No, o sea, podríamos agregarlo, pero no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el ID se va a agregar en la base de datos, en el autoincremental. Y de hecho, pensémoslo un poquito, mira, cuando hacemos acá el dado y agregamos la mascota, ¿qué pasamos la tupla? El get nombre y el get edad. No usamos el get ID acá. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿ya? Eso no quiere decir que no vayamos a ocupar el ID. Lo van a ocupar. Pero acá. Ya, eso ahí tienen que ver cómo lo van a hacer. Ya, ¿y qué es lo último que tengo que hacer? Mira, acá en el init vamos a agregar self.d igual DAO. Aquí vamos a crear el DAO. O sea, cuando se cree la clase de funciones se tiene que crear el DAO, ¿ya? Y esto es importante porque si yo no creo el DAO, no puedo hacer nada de esto acá. Y lo necesito, ¿por qué? Porque cuando yo registro una mascota, primero creo el objeto mascota, pido los datos, los cargo en el objeto mascota y después digo self.d, ¿ya? Punto agregar mascota. ¿Y qué le tengo que pasar acá? Para eso tengo que ver la estructura del proyecto. ¿Qué recibe el agregar mascota? ¿Qué le tengo que dar? ¿Qué recibe? Un M mascota. Y acá tengo un M mascota, sí, ahí está. Entonces le paso la M. Listo. Con esto ya está agregada la mascota. Aquí está toda la cadena del proyecto completa. O sea, en este instante, con esta última línea que acabamos de escribir, en este minuto el código es capaz de leer los datos, usted como usuario, y agregarlo a la base de datos. Está toda la cadena hecha. a ver qué son los Lo que pasa, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Se fijan ustedes que acá como que fuimos haciendo la lógica más sencilla. O sea, yo tengo que crear una mascota, pido los datos, los cargo en la mascota y después los guardo en la base de datos. Con eso registro una mascota. Pero atrás de eso está el otro código que me ayuda a hacer como la operación detrás de la base de datos. Entonces dividimos dos cosas. El DAO es para... ¿Qué es lo que hace el DAO? El DAO hace la pega dura del SQL. ¿Qué es lo que hace la función? Acá la función está haciendo lo que hace, sería como la parte como que interactúa con el usuario. Porque acá usted le está pidiendo datos al usuario. Acá usted está conversando con la base de datos en el DAO. Entonces estamos dividiendo dos cosas. Es como cuando ustedes después hagan programación web, el DAO es lo que se llamaría el backend y las funciones sería el frontend. Eso es lo que estamos viendo acá, pero en un programa Python. Ahora, si eso se hace con interfaz web, el DAO sería el backend, esto sería el frontend, el equivalente de. ¿Ya? Ya. Yo les voy a dejar ese ejemplo y el desafío es que la tarea de usted es completar esto, hacer el menú y que es la parte como más importante del desafío, que son hacer estas tres, porque el menú va a ser fácil, ya es fácil. Esto también ya lo conversamos más o menos lo que hay que hacer, porque es validación de datos, también lo saben hacer, no les va a costar hacerlo. Si el tema es que aquí tienen que pensar y reflexionar un poquito más qué hacen con el objeto mascota y cómo lo usan, ¿ya? Entonces, pero traten de hacerlo, ¿ya? Si no lo completan y no lo terminan, esta parte de acá o no les funciona, no se preocupen. Yo quiero que trate de hacerlo, lo vamos a revisar la próxima clase, pero tiene que tratar de hacerlo, ¿ya? Para que se lance a la piscina. ¿Estamos? ¿Profe, puede poner el dado un poquito arriba? Por supuesto. Yo le voy a compartir todo esto que hemos hecho hasta el día de hoy, o sea, hasta esta hora para que lo... ¿Dónde? Ah, en esa misma. ¿Eso? Mira, pues, esto, profe. No sé, sí.